y listo, ¿no? Nos dice el ejercicio 6, el ejercicio 5 igual seguiría las mismas procedimientos. El ejercicio 6 nos dice, demuestre que si X y Y son mayores o iguales a 0 y Y es mayor que X, ¿no? Eso nos está diciendo esta de aquí. Implica entonces que Y a la N es mayor que X a la N para todo N que pertenece a los naturales positivos, es decir, a los mismos naturales excepto el 0, ¿no? Eso nos representa este conjunto. Entonces vamos a hacer la demostración del inciso A. Tenemos, eh, tenemos que demostrar que Y a la N es mayor que X a la N. Entonces, vamos a restar X a la N en ambos miembros. Yo tengo que Y a la N menos X a la N es mayor que 0, ¿no? Para todo N natural positivo. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos Y a la N menos X a la N y es un ejercicio que resolvimos, el primero de hecho. Nosotros demostramos que Y a la menos X, que esto es igual a Y menos X por sigma, y es igual a 1 hasta N de X a la I menos J por Y elevado a la I menos 1. Y, y bueno, entonces, el hecho de que esto de aquí pertenezca a los positivos, y está la parte importante de la demostración, el hecho de que esto de aquí pertenezca a los positivos y que se puede expresar como dos factores. Primero, nosotros sabemos que Y menos X es mayor que es mayor que 0, ¿no? Porque por la desigualdad, ¿no? Por el dato que me da el ejercicio. Entonces, forzosamente, esto de acá bueno, entonces, esto de acá forzosamente tiene que ser positivo, ¿no? Aquí tenemos que esto de acá es positivo. Y si se fijan aquí, dentro del sigma, tenemos otra multiplicación de factores, y eso nos hace pensar que hasta, Y hasta n-1, es decir, Y a la 0, Y a la 1, Y al cuadrado, hasta Y a la n-1, es positivo, e igual para los X, ¿no? Por la propiedad, eh, por la propiedad 12, ¿no? Entonces, el hecho de que esto de aquí sea positivo implica que este y este también son positivos, ¿no? Entonces, si yo multiplico eh, en este orden, es decir, que multiplique este por este y, y este por este, así sucesivamente, entonces voy a tener que esos productos van a ser positivos. Entonces, como Y a la n-1 y X a la n-1, ambos son positivos, entonces, pues eso implica que todos los factores van a ser positivos, ¿no? Y entonces, como Y a la menos X, por, por esto de aquí, eh, pertenecen a los positivos, entonces nosotros podemos deducir que, que Y a la n menos, menos X a la n es mayor que 0. Es un poquito, es un poquito
más extendido, pero a través de la propiedad 12 llegamos al hecho de que esto de aquí es positivo, ¿no? Como esto de aquí es positivo, entonces, y como esto de aquí es igual a y a la n menos x a la n, pues entonces esto es positivo, y entonces y a la n es mayor que x a la n, ¿no? Ok, nos dice el inciso B. Voy a ponerlo en el mismo libro. Nos dice, demuestre que si x es menor que y n es par, n es impar, entonces x a la n es menor que y a la n, ¿no? Em, tenemos que x a la menos y para un n, para todo n, perdón, que es impar, se cumple que x a la n es menor que y a la n. Vale. Despejo, despejo esto de aquí y en otras palabras, puedo decir que lo que queremos demostrar es que y a la n impar, menos x a la n impar, es forzosamente positivo. Nótese aquí el ejercicio. En el anterior usábamos puros valores positivos, porque el ejercicio lo indicaba. Aquí pueden ser valores negativos. No sé si me permitan un momento en lo que pasa, el ruido y continuamos. Bueno, listo. Eh, aquí vamos a dividir nuestra solución en casos, ¿no? Que es lo que generalmente se hace en el Spivak. Y vamos a solucionarlo por casos, ¿no? Primero, supongamos que estos valores son positivos. Y si estos valores son positivos, nos daríamos cuenta de que llegaríamos al inciso A, ¿no? Entonces, necesariamente y a la n es mayor que x a la n. En el caso 2, tendríamos qué pasa si ambos valores son negativos, ¿no? O igual que 0. Bueno, este, por propiedades que ya demostramos, si multiplicamos -1 en todas las tres desigualdades, cambiamos, cambiamos el signo de la desigualdad en ambos y este, tenemos que menos x es mayor que menos y, ¿no? Entonces, por el inciso A, nosotros tendríamos que menos y a la n es menor que menos x a la n. Y entonces nos podemos fijar por qué de eso, ¿no? Menos y a la n es igual a -1 a la n, y por y a la n, y menos x a la n es igual a -1 a la n por y a la n, ¿no? Entonces, como n es impar, esto de aquí sería menos y a la n, y esto de acá sería menos x a la n. Entonces, esto de aquí es menos y a la n menos x a la n. Y luego si yo cambio, si yo cambio los signos, si yo cambio los signos, ¿sí? Si multiplico por -1,
voy a demostrar que y a la n es mayor que x a la n. Queda aprobado. Y por último, el caso 3 nos hace pensar en que y es positivo y x es negativo, ¿no? Entonces, tenemos primero que y es positivo y menos x es positivo, ¿no? Entonces, menos x a la n es igual a menos x a la n, que sigue siendo positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos menos 1 a la n, que, que sería menos 1, ¿no? Entonces, tendríamos que x a la n es, es menor que 0, ¿no? Entonces, a partir de aquí, tenemos que x a la n es, es negativo y y a la n, pues va a ser positivo, ¿no? No le queda de otra. Porque y es positivo, pues entonces y a la n también es positivo. Entonces tendríamos esta desigualdad de aquí y vemos que se cumple que y a la n es mayor que x a la n. Ahora, eh, pues nos vamos al inciso C, ¿no? Ya. El inciso C nos dice, demuestre que si x a la n es igual a y a la n, y n es impar, entonces x es igual a y. Bien, tenemos en el inciso C que x a la n, entonces vamos a ver la demostración. Vamos a suponer por absurdo, vamos a demostrar a través de lo absurdo, vamos a suponer lo contrario, ¿no? Vamos a suponer que x es diferente que y, que lo que queremos probar es que x es igual a y. Entonces, tenemos dos posibilidades. Por la ley de la tricotomía, que es la propiedad 10, que x es menor que y, o que y es menor que x. Entonces, en el caso 1, si x es menor que y, por el inciso B, entonces podemos demostrar que x a la n es menor que y a la n. Es menor que y a la n. Pero x a la n es igual a y a la n, ¿no? Entonces, pues signos de interrogación, algo está raro ahí, ¿no? En el segundo caso tenemos que x es mayor que y, entonces por el inciso B, igual, ¿no? Si n es impar, tendríamos que x a la n es mayor que y a la n, pero por hipótesis x a la n es igual a y a la n, entonces damos a un absurdo y entonces forzosamente x a la n tiene que ser igual a y a la n por la propiedad 10 de la tricotomía, ¿no? Que se tiene que cumplir una de estas tres. Y en este caso se cumple la igualdad. Tenemos el inciso D. El inciso D. Tenemos el inciso C. D dice demuestra que si x a la n es igual a la n y n es par, entonces x es igual a y o x es igual a menos y, ¿no? Ahorita vimos un ejercicio para x al cuadrado, pero ahora vamos a ver que se cumple en general para los valores pares. Entonces partimos con nuestra hipótesis del hecho de que x a la n es igual a y a la n. Entonces tenemos un caso. ¿Qué pasa si n es igual a 0? Porque 0 es un número par. Tendríamos x a la 0 es igual a 1 y esto es igual a y a la 0. Entonces es verdadero. Ahora, ¿qué pasa si n es igual a 2 a la m, ¿no? Es igual a 2m. Entonces tendríamos, por hipótesis, que x a la 2m es igual a y a la 2m. Entonces, por propiedades de los exponentes, tendría x al cuadrado elevado a la m es igual a y al cuadrado elevado a la m. Si saco raíces mésimas, creo yo que se diría, tendría que x al cuadrado es igual a y al cuadrado. ¿Por qué? Bueno,
Yo dije que sacábamos raíces emésimas y eso es lo que hacemos normalmente. ¿Pero por qué lo podemos hacer? Bueno, ¿qué pasa si x al cuadrado es diferente de y al cuadrado? Entonces vamos a llegar a un absurdo. Tendríamos que x al cuadrado es menor que y al cuadrado o y al cuadrado es menor que x al cuadrado. Por el inciso A tendríamos x a la n es mayor que n eh, o y a la n es menor que x a la n. Pero por hipótesis, x a la n tiene que ser igual a y a la n. Entonces, forzosamente, eh, esto de aquí tiene que ser que x al cuadrado sea igual a y al cuadrado. Luego, ahora sí, ya que ya sabemos que x al cuadrado es igual a y al cuadrado, factorizamos y resolvemos que x es igual a menos y o x es igual a y. Con ello tenemos nuestras soluciones para los casos en éxito. El 7 nos dice demostrar que si a es mayor que 0 y es menor que b, entonces se cumple esta desigualdad de aquí. Para esos ejercicios yo recomiendo un libro que se llama eh, Desigualdades de las Olimpiadas de Matemáticas. Es un libro muy bueno y nos habla un poquito más a fondo sobre las desigualdades de Schwartz y demás, ¿no? Pues a partir del hecho de que A y B sean positivos y B es mayor que A, bueno, si yo sumo B en ambos lados, voy a tener que A más B es menor que B más B, que esto es igual a 2B. Ahora, si yo despejo B, voy a tener que B es mayor que A más B entre 2, ¿no? Que es mayor que su promedio. Entonces, ya demostré la primera parte. Ya demostré esto de aquí. Ahora falta esto de aquí con esto de acá. A es menor que B. Entonces, si yo multiplico por A en ambos lados, no le pasa nada a la inecuación porque A es positivo. Entonces tendría que A al cuadrado es menor que AB. Saco raíz y A es menor que la raíz de AB. Aquí lo tenemos, ¿no? Eh, bien, por último, eh, A es menor que B. Si yo saco raíces en ambos lados, voy a tener que la raíz de A es menor que la raíz de B, ¿no? Entonces, eh, lo que voy a hacer aquí, eh, lo que voy a hacer aquí es restar A, es decir, raíz de B menos raíz de A es positivo y a su vez, como es un valor positivo, en los ejercicios anteriores vimos que su cuadrado va a ser menor que su cuadrado, ¿no? Entonces, esto va a ser la raíz de B menos raíz de A todo al cuadrado y esto de aquí es igual a B más A menos 2 por raíz de AB, que esto de aquí es positivo. Entonces, despejo el hecho de que esto sea positivo porque es un cuadrado, ¿no? Tiene que ser positivo. Entonces, eh, A más B entre 2 es mayor que la raíz de AB. Entonces queda demostrada la desigualdad de 4, ¿no? Ahora dice, demostrar las propiedades 10 a 12 como teorema, ¿no? Vamos a, vamos a ver en el libro. Lo tengo. Si nos fijamos o si le damos una leída al libro, nos dice que nos hace explicar las propiedades de tricotomía, las propiedades de, de suma y de producto a partir del conjunto de los positivos. Y el conjunto de los positivos yo lo puedo definir como que los positivos son elementos X que pertenecen a los reales
tales que X es mayor que 0, ¿no? Entonces, vamos a demostrar la propiedad 10 a partir de desigualdades, ¿no? La propiedad 10 tenemos que solo uno de los tres valores es verdadero. A es igual a B, A es menor que 0, y A es mayor que 0 y A es menor que 0. Si A es igual que 0, entonces A es igual que 0 y ya, ¿no? No pasa nada más. Ahora tenemos que demostrar que 0 es único, ¿no? O sea, que no hay otro valor que sea igual a 0, ¿no? Entonces, eh, esta demostración la tomé de la Viaga, de este libro que les platico. Tendríamos que A más 0' es igual a A, suponiendo que 0' es un neutro aditivo. Entonces, esto de aquí es igual a A más 0. Y por cancelación en la izquierda, también es una de las propiedades, tendría que 0' es igual a 0. Con esto demuestro que 0 es un valor 1. 2. Que A es positivo implica que A pertenece a los positivos, ¿no? Y luego 3, que A es negativo, implica que menos A pertenece a los positivos. Y bueno, con ello ya tendría que es un teorema, es decir, que se puede expresar como sí, solo sí. Y bueno, ya lo vimos, ya los expresamos las desigualdades a través del conjunto de los positivos. Y con nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Es un ejercicio de mucha dificultad. Luego dice, dese una expresión equivalente a cada una de las siguientes, utilizando como mínimo una vez menos el signo de valor absoluto. Voy a ir un poquito más rápido en las soluciones. Primero tenemos 5 casos. Tenemos, en pocas palabras, que obtener el valor del signo de valor absoluto, comparando términos a términos. Primero tenemos que la raíz de 2 y la raíz de 3 son ambos positivos, ¿verdad? Entonces, la suma de ambas, por la propiedad 11, va a ser positiva. Ahora, la raíz de 7 es mayor que la raíz de 5. Entonces, la raíz de 7 menos la raíz de 5 es positiva, ¿no? Entonces, si nos fijamos, toda esta suma de aquí, si yo sumo sumas positivas, voy a obtener valores positivos. Y si me fijo aquí, en esto de aquí, es lo mismo, pero positivo, ¿no? Y con los otros lo mismo. Por ejemplo, el caso 2 es un poquito más difícil. Es el valor absoluto de valores absolutos, ¿no? Entonces vamos a usar la desigualdad triangular que ya fue demostrada en el libro. El valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Entonces, si yo paso estos de aquí pero acá restando, voy a obtener que el valor absoluto de A más B es menor que el valor absoluto de A y es menor que el valor absoluto de B. Y entonces esto de aquí, bueno, esto de aquí implica que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B menos el valor absoluto de A más B es positivo. Entonces, seguiríamos con que eh, esta sumatoria que tendríamos aquí es negativa, ¿no? ¿Por qué? Por esto de aquí. Esto de aquí nos indica que esto es negativo. Entonces, ¿cómo lo hacemos positivo? Pues va a ser igual a esto de aquí, cambiándole signos a todos los valores, ¿no? Que sería esto de aquí. Esto de aquí sería la respuesta. Que el valor absoluto se define como una función a trozos. El valor absoluto de A es igual a una función a trozos, donde es igual a A si A es mayor que 0. Y es igual a menos A si A es negativa. Y como A es negativa, pues le cambiamos el signo a todo lo que hay dentro del, del valor absoluto. Y hacemos lo mismo para los demás ejercicios.
Em, Llegamos al ejercicio 10, que es uno de los más extensos. Em, es un poquito complicado el hecho de que sean un poquito extensos los ejercicios. Bien. Dice expresar los siguientes presidiendo del valor absoluto, tratando por separado distintos casos cuando sea necesario. Como siempre, como les comenté, les pido a que es de mucho de ver qué pasa cuando tenemos diferentes casos, ¿no? El primer caso, vamos a suponer que A más B es positivo y que B es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? A más B menos B, eh, esto de aquí es igual a más B menos B, ¿no? Porque ambos son positivos y esto es igual a A. El caso 2, A más B es positivo y B es negativo. Llegamos a la conclusión de que esto es A más B más 2B. Si A más B es negativo y B es positivo, entonces le tengo que cambiar el signo a esta parte de aquí. Tendría menos A más B menos B y esto es menos A menos 2B. Ahora, si A más B es negativo y B es negativo, entonces voy a tener menos. Y bueno, así lo vamos haciendo, ¿no? En el ejemplo 2 nos dice el valor absoluto del valor absoluto de X menos 1. Vamos a ver. Supongamos que X es mayor que 1, ¿no? Caso 1. X es mayor que 1 implica que pues X es positivo, ¿no? Entonces tenemos de aquí que el valor absoluto de X es X. Entonces el valor absoluto del valor absoluto de X menos 1 es igual a X menos 1. Es igual al valor absoluto de X menos 1. Y como X es mayor que 1, entonces X menos 1 es positivo, ¿no? No lo escribí, pero es evidente. Y esto de aquí es igual a X menos 1. Ahora tenemos el segundo caso. X es menor que 1, pero mayor que menos 1. Implica que el valor absoluto de X es menos 1 es negativo. Entonces, menos el valor absoluto de X menos 1 es positivo. Entonces, si yo quiero quitar este signo de aquí, tengo que sacar el signo negativo a lo que hay dentro. Entonces, llego a que 1 menos valor absoluto de X. Y voy a llegar a dos casos. El primer caso es que si X es mayor que 0, ¿no? En este rango, que X sea positivo. O que X sea menor que 0, pero mayor que menos 1. En el primero de los casos, en el primero de los casos, voy a tener que 1 menos X es 1 menos X, ¿no? Porque X es positivo. Si X es negativo, voy a tener que esto de aquí es igual a 1 más X, ¿no? En el caso 3, tenemos que X sea negativo, pero menor que todos los menos 1, ¿no? Entonces, llegamos a esta conclusión de aquí. Ustedes lo pueden hacer por su cuenta. Aquí está el procedimiento. En los casos 3, 4 y 3 y 4, llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? El ejercicio 11 es sencillo, ¿no? Por eso no decidí hacerlos todos. Se acaba el tiempo. Eh, Vamos a ver el ejercicio 4. El inciso 4. Vamos a ver el inciso 4. Sí. Bueno, vamos a ver el inciso 4. Tenemos que el valor absoluto de X menos 1 es más el valor absoluto de X más 1 es menor que 2. Entonces, aquí voy a restar menos el valor absoluto en ambos casos. Y voy a obtener dos conjunciones. Primero que X es mayor que menos 1 menos el valor absoluto de X menos 1. Y que 3 menos el valor absoluto de X más 1 es mayor que X, ¿no?
Y entonces, si x es mayor que 1, entonces el valor absoluto de x más 1 es igual a x más 1, ¿no? Y llegamos a todo esto de aquí, operamos, y pues al final llegamos a contradicciones, que tendríamos que x es menor que x, y al final pues tendríamos que 1 es menor que 1, ¿no? Entonces, por tricotomía eso no se puede. Tenemos que demostrar lo siguiente. La demostración de I. La demostración de I, igual se hace bajo 3 casos. Primero, el primer caso, si X es positivo y Y es positivo, entonces X por Y es positivo, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces el valor absoluto de X por Y es igual a XY. Y esto es igual al valor absoluto de X por el valor absoluto de Y. Ahora, si X es positivo y Y es positivo, entonces X por Y, Y es negativo, perdón. Entonces, menos Y va a ser el positivo, ¿no? Entonces, el valor absoluto de X es igual a X y el valor absoluto de Y es menos Y. Entonces, multiplicando, tendríamos que esto es igual a menos XY. Y del otro miembro tendríamos menos XY, ¿no? Entonces, se cumple independientemente del caso, ¿no? Y así lo vamos haciendo para todos los incisos. Tenemos el ejercicio de demostrar que el máximo de X y Y es esta fórmula de aquí. Entonces, vamos a derivar una fórmula para un máximo, ¿no? Entonces, el máximo de X, Y nos dice que si yo tengo dos valores, o sea, si yo tengo 2 y 1, entonces esta función de aquí me va a igualar a 2, ¿no? Porque 2 es mayor que 1. Me va a comparar cuál es el mayor de X o de Y. Eso implica que tenemos dos casos. ¿Qué pasa si X es menor que Y? Entonces, el máximo va a ser Y, ¿no? Porque Y es mayor que X. Entonces tendríamos que Y menos X es mayor que 0. Y tendríamos que su valor absoluto es Y menos X, ¿no? Entonces, si yo sustituyo en la fórmula, voy a obtener Y, ¿no? Entonces, la fórmula se cumple cuando Y es mayor que X. Ahora, ¿qué pasa si X es mayor que Y? Bueno, eh, X menos Y es positivo y el valor absoluto de Y menos X es menos Y menos X. Entonces voy a tener X menos Y. Y si sustituyo en la fórmula, me da que es precisamente X. Entonces, como se cumplen los dos casos, esta fórmula de aquí funciona siempre, sea cual sea el valor, si es X el mayor o si es Y el mayor. Para, para, para el mínimo es análogo, pero al revés. O sea, X, el mínimo, si X es menor que Y, entonces el mínimo sería X. Si el mínimo es Y, pues sería Y, ¿no? Quise derivar una fórmula para tres valores. Esto de aquí, el truco está en poner el máximo como X, paréntesis, dos valores, ¿no? Como si tuviéramos solo dos. Entonces, esto de aquí va a ser igual al máximo de X más el máximo de Y, Z, que ya dedujimos la fórmula, ¿no? La fórmula es Y más Z más el valor absoluto de Y menos Z entre 2. Hacemos operaciones y bueno, otra vez tenemos que obtener un máximo. Este valor
y este valor lo tenemos que sustituir en la misma forma. Llegamos a esta cosa que es muy amplia y solo tenemos que operar con álgebra, ¿no? Y llegamos al resultado final. Este, voy a cerrar la- voy a cerrar la reunión y voy a proseguir en unos 10 minutos para descansar un poco y terminar el capítulo. Entonces, voy a cerrar la sesión y continuamos en 10 minutos.